desequilibrio. Por ejemplo, un modelo médico entrenado solamente con datos de pacientes de un país diferente. Entonces, cuando lo probamos acá, puede funcionar, o sea, no puede funcionar bien, dado que nosotros tenemos unas condiciones distintas. El sesgo de confirmación. Ese sesgo se da cuando se buscan o se priorizan datos que confirmen una hipótesis previa. Un ejemplo de estos es cuando un algoritmo asume que los mejores empleados son los que tienen más horas de trabajo, porque está reforzada con este patrón, aunque no mida la productividad real que en realidad tiene el empleado. Otro es el sesgo de medición, que es cuando los instrumentos o etiquetas con los que se recogen los datos son inexactos. Un ejemplo de esto es, por lo menos en un estudio de criminalidad, se registran muchos delitos en algunos barrios. Entonces, la IA puede etiquetar esos barrios como los más peligrosos sin que realmente esto sea una realidad. Los sesgos de interpretación, que son los que surgen cuando los desarrolladores interpretan o aplican mal el resultado de un modelo. Como por ejemplo cuando un modelo predice, digamos, un riesgo de impago y se usa como una culpabilidad. Entonces se distorsiona el propósito original con el que fue creado el modelo. Bueno, pero ¿de dónde vienen estos sesgos? ¿Cuáles son sus orígenes, por decirlo así? Bueno, pues estos sesgos vienen eh, de los datos de entrenamiento, de los datos históricos con que se entrenaron estos modelos. Y pues si estos datos no tienen una muestra representativa de la población, no tienen, tienen etiquetas o está sesgado por perjuicios humanos, o cuando hay una exclusión de grupos minoritarios. También tenemos el sesgo algorítmico, pues que puede favorecer diferentes resultados sin tener una explicación explícita de por qué nos está dando ese resultado. Entonces puede priorizar ciertos grupos, eh, puede amplificar algunos sesgos que ya existen y pueden generar una falta de diversidad en los diferentes equipos de desarrollo. Bueno, un caso real sobre, sobre los sesgos es el caso de Amazon. Entonces, Amazon, más o menos entre el 2014 y 2017, quiso automatizar parte de su proceso de selección de personal, donde su objetivo era reducir el tiempo y los costos de revisar las miles, o sea, las miles y millones de hojas de vida que les hojas de vida que le entraban para puestos de desarrollo de software y de ingenieros. Entonces ellos quisieron eh, crear un modelo, un sistema basado en inteligencia artificial, y esto lo basaron en aprendizaje automático o machine learning, para que analizara los currículos de los candidatos y este les asignaba una puntuación de 1 a 5, de qué tan bueno era el perfil. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Este modelo lo habían entrenado con los datos de los últimos 10 años de las personas que habían ingresado y habían presentado los currículos en la empresa de Amazon. Resulta que durante esos 10 años, la mayoría de personas que aplicaron a los puestos fueron hombres. Entonces, ¿cuándo surge el problema? O sea, ¿cuándo lo detectan? Cuando empiezan a hacer auditorías y se dan cuenta de que hay un fallo, o sea, de que bueno, un fallo porque los resultados eran consistentemente más bajos para las mujeres o para las personas que tenían experiencias relacionadas con cargos femeninos. Entonces, cada que llegaba una mujer para aplicar a este empleo, a un puesto de desarrolladora de software o de ingeniería, pues inmediatamente el sistema lo rechazaba porque dentro de su entrenamiento tenía datos de que eran hombres los que iba a aceptar, o sea, los que mejor puntuación iban a presentar. Entonces, Amazon en el 2018 definitivamente cierra el proyecto. Nunca se llegó a utilizar oficialmente para contratar a las personas y les tocó reconocer públicamente que el algoritmo no garantizaba la equidad de género, entonces pues era poco confiable para las decisiones de contratación.
¿Qué consecuencias éticas y sociales pues tiene esto? Pues hay una justicia comprometida, dado que los sistemas de predicción de residencia asignan injustamente unos riesgos más altos a los grupos minoritarios, afectando las decisiones frente a la decisión de un caso o la impugnación de un caso. Una salud desigual. ¿Por qué una salud desigual? Porque si los algoritmos están entrenados con datos sesgados, pues puede generarnos un mal diagnóstico o puede llevarnos a dar un tratamiento equivocado y pues posteriormente a eso pues alargar un tratamiento o la condición de esta persona. Y empleos discriminatorios, que fue como lo que pasó en Amazon. Si hay sesgos en los datos, pues se va a perpetuar la exclusión laboral de algunos grupos. ¿Por qué es tan difícil eliminar los sesgos? Pues porque los datos históricos contaminados es una de las partes, o sea, los sesgos humanos están profundamente desarraigados en décadas o siglos de los datos históricos que reflejan la discriminación sistemática. Entonces, como lo veíamos desde las primeras clases, estos algoritmos aprenden a través de redes neuronales y si los entrenamos con unos datos, estos datos van a quedar en las capas ocultas. Y por más que intentemos a veces cambiar estos modelos, pues siempre van a haber como esas fallas y va a tomar como, mira, yo aprendí la primera vez que con estos datos funciona. Entonces, es muy difícil eliminar por completo esos datos sesgados. La inteligencia artificial no tiene un contexto ético, ella no tiene un razonamiento crítico, no tiene un razonamiento ético. Ella simplemente aprende de patrones, pero no tiene como una comprensión del contexto ético, ni sabe qué consecuencias va a producir las decisiones que toma. Y porque también existe un vacío regulatorio. Hay una falta como de leyes claras, de estándares obligatorios y de responsabilidad legal definida para la gran mayoría de países para evitar estos sesgos. Bueno, pero ¿qué estrategias nosotros podemos utilizar para mitigar estos sesgos? Entonces, una sería diversificar las auditorías y auditoría de datos, asegurar la representación equitativa de todos los grupos en conjuntos de datos de entrenamiento. Entonces, hay que realizar auditorías donde se miren y se observen, se regulen que estos datos tengan datos representativos de las diferentes minorías para que no se cometan sesgos. La transparencia algorítmica, diseñar algoritmos explicables que permitan entender cómo se toma una decisión y y de dónde podemos detectar los diferentes patrones problemáticos. La otra sería la supervisión humana ética. Siempre hay que tener procesos de supervisión humana en las diferentes decisiones que tome la IA y en cualquier contexto. Y las regulaciones dinámicas, desarrollar marcos regulatorios que evolucionen a la par con la tecnología que se está desarrollando y se establezcan responsabilidades claras. Una IA sin sesgos puede ser posible, pero para esto se requiere el compromiso colectivo, el compromiso de todas las personas. Y para ello, pues, una sería la construcción ética, donde debemos de construirla, las personas que desarrollan estos modelos deben de construirla con responsabilidad, con diversidad y con valores éticos fundamentales. La protección de derechos. Mitigar los riesgos no es opcional. Hay que proteger los derechos fundamentales y fortalecer la confianza en los usuarios para utilizar estos sistemas tecnológicos. Y la participación activa de cada uno de los ciudadanos, de cada desarrollador, de cada organización, de cada usuario, dado que cada uno tiene un rol para crear y exigir una IA justa, transparente y confiable. Ya teniendo claro todo lo de los sesgos, vamos a hablar sobre las limitaciones que hay en la inteligencia artificial. Las limitaciones en la inteligencia artificial son factores que impiden que la inteligencia artificial funcione de una manera perfecta, justa
o de forma autónoma. La IA no aprende como nosotros aprendemos. Nosotros, los seres humanos, aprendemos a través de los sentidos, de las emociones y de las experiencias vividas. La inteligencia artificial aprende a través de patrones, de datos y de código binario. Y utiliza pues unos patrones para dar una respuesta. Ellos no utilizan, o sea, ya no es capaz de razonar o de generar una creatividad genuina para responder a algo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de limitaciones que nos vamos a encontrar? Bueno, una de ellas son las limitaciones técnicas que están relacionadas con su funcionamiento o su diseño. Entonces, por ejemplo, si tenemos una IA de diseño de mapas conceptuales, no le podemos pedir a esta IA que nos genere una imagen o que nos haga un video. Tal vez nos generará una imagen de un mapa conceptual o de algo que tenga que ver con los diferentes mapas, pero no nos va a generar una imagen como tal, no nos va a generar un video. Otro de los tipos de limitaciones son las humanas y sociales, que están relacionadas con la comprensión del contexto o con el impacto de las personas. Y la otra limitación son las limitaciones legales y éticas, relacionadas con la responsabilidad, la privacidad y la transparencia. Bueno, más adelante les voy a hablar sobre la privacidad, que es un tema bastante importante. Bueno, hay limitaciones en la creatividad y en la empatía. Bueno, estas son dos cualidades que tienen los seres humanos y que no es posible reemplazarse con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, lastimosamente, tiene una creatividad limitada. Ella no puede generar ideas verdaderamente originales. Solamente recombina diferentes patrones que ya existen en sus datos de entrenamiento y pues los une logrando darte una respuesta a lo que estás pidiendo. Pero carece de esa chispa de inspiración humana, o sea, no tiene esa creatividad que los seres humanos tenemos. También tienen una empatía superficial. Ella puede reconocer diferentes patrones, pero ella no experimenta sentimientos genuinos. Entonces, a veces nosotros vemos respuestas cuando le preguntamos a ChatGPT, nos dice excelente respuesta, excelente pregunta, y nos da como unos mensajes muy alegres y todo, pero ella no experimenta unos sentimientos genuinos. Su empatía es totalmente superficial y es algo que los seres humanos poseemos y pues que lastimosamente es la inteligencia artificial por aprender a través de datos no va a poder desarrollar. Bueno, la inteligencia artificial tiene una falta de sentido común y de razonamiento ético. La inteligencia artificial no comprende las causas y efectos reales de un contexto. Genera fallas ante sistemas o entre escenarios que ellos nunca han visto, a los cuales no se han entrenado. Y pues requieres datos para cada situación. O sea, si usted quiere preguntarle sobre cierta situación, la IA debe estar entrenada con datos de esa situación para generarte una respuesta correcta. Y pues va a presentar unos dilemas éticos complejos porque no posee un marco moral propio, ella no tiene. Las decisiones pueden estar basadas en los diferentes datos sesgados, como vemos ahora. Y siempre va a necesitar de una guía humana continua. Bueno, la privacidad y la seguridad en la inteligencia artificial. ¿Qué es la privacidad en la IA? Bueno, la privacidad se refiere al derecho que tienen las personas de controlar cómo se recopila, cómo se usa y cómo se comparte, cómo se almacena la información de sus datos personales y en qué sistemas se están empleando. Bueno, informaciones como cuál información, como información personal, sus nombres, su edad, su género, su ubicación, los datos de sus tarjetas y demás. Otros serían los datos biométricos, como su rostro, su voz, su huella, demás. Y datos sensibles como su historia clínica, su historial financiero
su historial educativo, bueno, demás. Bueno, ¿y qué es la seguridad? Bueno, la seguridad nos implica proteger a los sistemas de los modelos o los modelos y los datos frente a los accesos no autorizados, a la manipulación o ataques cibernéticos. ¿Y cuál es el objetivo principal de esto? Pues evitar ataques cibernéticos que manipulen este modelo, prevenir filtraciones de los datos personales o de los datos de entrenamiento, impedir el uso malicioso de la inteligencia artificial para fraudes o desinformación y garantizar la integridad del sistema por completo. ¿Cuáles son los principales riesgos en la privacidad de la inteligencia artificial? Cuando la inteligencia artificial recopila datos, eh, o sea, recopila mucho más datos estrictamente los necesarios para su uso. La falta de consentimiento informado. Muchas personas desconocen para qué se están utilizando estos datos. O sea, qué objetivo tiene, o sea, con qué objetivo lo utilizan para entrenar estos algoritmos. Entonces es importante siempre tener el consentimiento informado. Muchas veces nosotros entramos, digamos, a diferentes aplicaciones y nos aparece en una pantallita que dice aceptar las cookies. Y nosotros le damos a aceptar con el objetivo de entrar a esa aplicación. Pero nosotros ahí prácticamente le estamos como firmando el consentimiento informado a ellos de que puedan utilizar nuestros datos. Bueno, la otra sería la reidentificación de datos anónimos. Entonces, los diferentes modelos sofisticados pueden reidentificar a las personas identificando diferentes fuentes de información. Entonces, ellos tienen un modelo y le entregamos una base de datos. Ellos pueden identificar, digamos, datos de algunas personas correlacionándolo con los datos que pueden encontrar en la web de uno. La filtración o mal uso de los datos, el acceso indebido, las fugas de los bases de datos o uso no autorizado de la información y la generación de información sensible. La IA puede inferir detalles personales delicados que no fueron proporcionados directamente por el usuario. Ella puede generar información falsa. ¿Cuáles son los riesgos en la seguridad de la inteligencia artificial? Pues uno de ellos son los ataques adversarios, la manipulación deliberada de los datos de entrada para engañar a un modelo y obtener unos resultados incorrectos o maliciosos, que no hablamos en la clase pasada. Hay gente que puede manipular los datos y introducirle datos falsos o datos maliciosos con el objetivo de dañar el sistema o generarle daño a las personas. El envenenamiento de los datos, insertar datos maliciosos durante la fase de entrenamiento y dañar por completo el modelo. El robo del modelo, copiar un modelo de inteligencia artificial mediante consultas repetidas o técnicas de ingenierías inversas. La fuga de los modelos grandes. Los modelos de lenguaje pueden recordar y reproducir fragmentos de datos privados presentes en su entrenamiento. Y el uso indebido por los atacantes, como la creación de herramientas, Bitfight o campañas de desinformación utilizando la inteligencia artificial. Hay personas, por lo menos a veces nos llegan, digamos, mensajes de texto donde dicen, te acabas de ganar cierta cantidad de dinero, da clic en este enlace. Entonces, cuando tú le das clic en ese enlace, lastimosamente, pues pierdes toda tu información, te pueden hackear tus cuentas de correo, tus cuentas bancarias y todo lo que tengas en tu celular. Y cuando lo vuelves a aprender, todo está en cero. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros recibimos un mensaje, que es lo que vamos a abrir. ¿Cuáles son los principios o las buenas prácticas que podemos realizar para la privacidad y inteligencia artificial? Eh, Recoger únicamente los datos que sean estrictamente necesarios para el propósito del diseño de un sistema. El consentimiento informado.
Informar claramente al usuario sobre el uso de sus datos y obtener la aprobación explícita del usuario en ese momento. El control del usuario. Hay que permitirle al usuario que pueda acceder, corregir, descargar o eliminar los datos cuando el usuario lo necesite. Eliminar identificadores personales y proteger datos sensibles mediante técnicas criptográficas robustas. Siempre se ven, por lo menos las personas que trabajan con historias clínicas, esas historias hay que anonimizarlas. Cuando ingresamos datos, tratar de dar los menores datos posibles cuando estamos entrenando estos modelos. En la transparencia, hay que explicar de una forma clara para qué se están utilizando estos datos, cómo se están procesando y qué finalidad específica tiene este programa o esta herramienta que estamos creando. Y registrar y documentar quién, cuándo y cómo se accede a los datos para garantizar una responsabilidad. Y esto se logra a través de auditorías. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para fortalecer la privacidad y la seguridad? Bueno, una sería diseñar los sistemas con privacidad integrada desde el inicio del desarrollo de este modelo, de este algoritmo, y no colocarlo como un añadido posterior, o sea, no generarlo después. Otro sería aplicar técnicas matemáticas que impidan identificar a los individuos específicos en un conjunto de datos. O sea, aplicar técnicas que te evite que cuando entregas un conjunto de datos pueda buscar personas o un dato eh, específico de una persona y buscarlo en otras partes para complementar esa información. Bueno, los datos deben de permanecer en los dispositivos locales y solamente se deben compartir en las actualizaciones de los modelos, pero no en los datos brutos. O sea, se deben de compartir cuando se hace una actualización, pero no todos los datos en bruto de cómo nosotros estamos enseñando un modelo. El monitoreo continuo, siempre hay que tener una vigilancia constante cuando se desarrollan estos programas, pues para evitar los diferentes ataques, las diferentes anomalías y las posibles fugas de información. Como se ha dicho a través de todas estas sesiones, siempre hay que capacitar a los usuarios y a los desarrolladores sobre los riesgos y las mejores prácticas que pueden realizar para garantizar los derechos digitales y los derechos fundamentales de las personas. Bueno, un caso práctico de cómo está comprometida nuestra privacidad y nuestra seguridad en los datos. Muchos de nosotros utilizamos asistentes virtuales, asistentes como Alexa, Siri, la de Google y demás. Bueno, pues estos dispositivos almacenan registros de nuestra voz, datos de ubicación, bueno, imágenes de nuestras casas, las que utilizan el Internet de las cosas en sus casas, pues ella toma como fotos o tiene las imágenes de cómo está distribuida nuestra casa. ¿Cuál es uno de los riesgos principales? Es la activación accidental del micrófono y el almacenamiento de las conversaciones privadas que no tienen un consentimiento explícito del usuario. Bueno, muchas veces cuando estas cosas pasan, usuarios o hackers malintencionados pueden utilizar los registros de estas voces, los registros de las imágenes de nuestras clases y generar extorsiones a las personas. Te llaman y te dicen, hola, mira, tú eres tal persona, te pedimos tanto dinero, sé que estás vestida así, tu casa es así, así, así. Entonces, claro, te llenas de miedo y vas a acceder a lo que las personas piden, que es una de las cosas que más están pasando. ¿Cuáles estrategias se pueden utilizar para mitigar estos riesgos? Bueno, pues permitir al usuario que revise las grabaciones que tiene almacenada estos asistentes virtuales. Se le deben ofrecer a las personas un historial completo
de, de todas las grabaciones o todo lo recopilado y darle opciones de borrar contenido específico o todo el contenido, todo el historial. Dar la opción de desactivar temporalmente la escucha activa de estos asistentes y pues generar la transparencia sobre el uso de los datos que recoge estos diferentes asistentes virtuales. Bueno, ahora tocando otro tema muy, muy importante y pues que muchos preguntan, y es la propiedad intelectual. Bueno, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es el conjunto de derechos legales que protegen las creaciones del pensamiento humano. Bueno, pero ¿qué está pasando ahorita con la inteligencia artificial? Bueno, ¿de quiénes son las obras que crea la inteligencia artificial? Bueno, la IA genera contenido original. Quiero ver en el chat si es cierto esto. Muy bien. La IA no genera un contenido original. Ella simplemente combina muchos patrones y genera una respuesta. Bueno, no tiene un estatus legal y pues se alimenta de obras humanas existentes. Y esto, bueno, y se alimenta de estas obras, pero no tiene una autorización explícita de los autores. Entonces, usted puede decirle a la IA, genérame una imagen sobre, digamos, un pajarito, ¿cierto? Pero resulta que la IA te entrega esa imagen y resulta que esa imagen la tomó un biólogo especializado en aves. Entonces, y usted llega y saca esa imagen y la coloca como su autoría. Y posterior, mucho después, el biólogo se entera que usted está utilizando la fotografía que él tomó eh, y la está utilizando como si fuera propia. Bueno, eso va a tener conflictos legales. Bueno, hay 5 desafíos críticos en la propiedad intelectual en la inteligencia artificial. Bueno, una es la autoría de las obras generadas por la inteligencia artificial. Pues, ¿quién es el autor legal de una obra creada por la inteligencia artificial? Entonces se queda la duda, si fue la inteligencia artificial o soy yo que la estoy creando. Entonces, cuando una pintura se genera por DALI o por o por ChatGPT o por alguna IA generadora de imágenes, surgen múltiples posibilidades. Pertenece al usuario que le dio las instrucciones al desarrollador que creó esta imagen o a la empresa que solicitó esto o al propietario del modelo o no le pertenece a nadie. Entonces, la respuesta puede variar y tiene muchas implicaciones. La otra, el segundo punto serían los derechos sobre los datos de entrenamiento. Entonces, la IA se entrena con millones de obras protegidas, sin un permiso explícito, como les decía antes. Entonces, esto constituye a una violación de derechos de uso legítimo para la investigación. Algunos casos legales emblemáticos fue el caso de OpenIA por usar obras de artistas, de escritores y de fotógrafos sin licencia y pues recibieron múltiples demandas por esto. La originalidad y creatividad. Ya sabemos que la IA no tiene creatividad por sí sola, sino que es el resultado de muchos conjuntos de datos. El uso justo. Hay un debate crucial en determinar si usar obras ajenas para entrenar los modelos es legal. O sea, no hay todavía pues algo que nos legisle sobre esto. Aunque sí hay leyes que nos digan hay que citar, hay que citar, hay que citar o algo, pues la IA no entiende de esto. La responsabilidad por infracción. Si una IA crea una obra que infringe los derechos, ¿quién responde legalmente? ¿El usuario, el desarrollador o la empresa? Por ejemplo, si una IA genera una música idéntica a una canción registrada y después
se dan cuenta de la persona que hizo esta canción, pues puede demandar. ¿Pero a quién va a demandar? ¿Al desarrollador, al usuario o a la empresa? Queda la duda. Entonces, para eso existe como un marco ético para el desarrollo responsable. Y para esto, pues, hay unos principios. El primero es reconocer la autoría humana. Entonces, la IA debe asistir y potenciar, pero no debe reemplazar completamente la creatividad humana, como siempre lo hemos visto. La transparencia y la trazabilidad. Los usuarios tienen derecho a saber cuándo una obra fue creada o modificada por la IA. La IA debe decir si utilizó una imagen eh, sacada de algún link, o sea, de algún usuario o demás. Y nosotros, como usuarios, debemos decir también si esta imagen fue creada o fue realizada o fue modificada con inteligencia artificial. Las licencias de entrenamiento ético. Hay que crear y utilizar bases de datos con obras explícitamente autorizadas o de dominio público. No debemos utilizar obras o datos que no sean autorizados. El etiquetado de metadatos. Incluir etiquetas digitales permanentes que indiquen claramente si un contenido es generado por la IA. Bueno, muchas veces vemos cuando nosotros utilizamos las IAs gratuitas que nos aparece siempre como el logo de la herramienta y entonces nosotros nos damos cuenta de que eso fue creado por una inteligencia artificial o fue ayudado a crear con una inteligencia artificial. Pero cuando nosotros pagamos, ya esto no existe. Entonces nosotros como usuarios responsables debemos incluir una etiqueta que diga o afirmar de que esto fue ayudado a realizar con inteligencia artificial. Y generar, pues, como, bueno, los nuevos marcos jurídicos. Algunos expertos proponen reconocer figuras como autoría compartida o derechos de contextos entre humanos y sistemas. Bueno, están creando nuevos marcos, están discutiendo nuevos marcos frente a la privacidad, a la propiedad intelectual, perdón, donde cuando uno desarrolla una imagen o algo desarrollado por inteligencia artificial, donde diga creado por la persona y la inteligencia artificial. Pues dado que nosotros somos los que les damos como una instrucción a esta inteligencia artificial para que genere ese contenido. ¿Vale? Hay unos desafíos inmediatos que es la legislación entre los diferentes países. Hay que armonizar las leyes, por lo menos lo que sea legal en otro país, generarlo para todas las partes teniendo en cuenta la realidad de cada uno de los países, pero sí tener como leyes claras a nivel global. Proteger los derechos de creadores humanos. Eh, algo que un desafío actual que se está creando actualmente es muchas veces utilizamos los datos de entrenamiento y cogemos todas las obras creadas, pero no tenemos en cuenta los derechos de autor cuando estamos entrenando esos modelos. Entonces es como regular y proteger los derechos de autor de esas obras en los datos de entrenamiento. Siempre decir, bueno, sí, descargué, me entrené con estos datos, con estas imágenes o con estos informes, pero esto pertenece a tal persona y eso siempre debe salir en el momento en que nosotros utilicemos esas herramientas y nos salga algo, bueno, siempre debe tener las fuentes. Hay pocas IAs que lo utilizan. Regular el uso ético de los datos de entrenamiento y establecer mecanismos de compensación. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades emergentes? Pues nuevas formas de colaboración creativa, la democratización de herramientas creativas, sistemas de licenciamiento innovador y mayor acceso a la creación artística. Hay que buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos de una persona. Bueno, pero ¿qué es la responsabilidad de la inteligencia artificial? ¿Quién responde cuando estos sistemas fallan? ¿A quién se le asume
la responsabilidad cuando esto falla. Preguntas. Los veo por el chat. ¿A quién le asumimos esa responsabilidad si un algoritmo de inteligencia artificial falla? ¿Se lo asumimos a los desarrolladores, a los usuarios, a las empresas? ¿A quiénes? Bueno, la mayoría dicen que al desarrollador. Ujú. Muy bien. Al usuario. Vale. Bueno, aquí dándoles como el contexto pues, para responder a esto. Bueno, hay diferentes actores claves en los ecosistemas de la IA, pues que son los desarrolladores y los diseñadores, quienes crean y diseñan estos sistemas. Pero también tenemos los operadores del sistema, que son los que implementan, los implementan en los contextos reales, los fabricantes que los producen y los comercializan, y los usuarios finales, que son los que interactúan con esta tecnología. Cada actor tiene un papel único y fundamental en esta cadena de valor, pero las responsabilidades hay que definirlas claramente. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de los diseñadores y desarrolladores? Estos se encargan del diseño de los algoritmos y los modelos de aprendizaje, la selección y curación de los datos de entrenamiento, la implementación y salvaguardas y controles, y la documentación técnica y las limitaciones conocidas. Es decir, se demuestra que el sistema fue diseñado de una manera defectuosa o negligente, estos profesionales pueden ser considerados directamente los responsables cuando este sistema falle. Los operadores del sistema que se encargan de la implementación, que son los que despliegan los sistemas los sistemas en entornos operativos específicos. La supervisión, que monitorean el rendimiento y detectan las anomalías, el cumplimiento, que siguen protocolos y mejores prácticas, el mantenimiento, que actualizan y ajustan los parámetros según las necesidades. Entonces, los operadores pueden ser responsables si se utiliza un sistema de manera inadecuada o ignoran las advertencias o no siguen las instrucciones proporcionadas por los fabricantes. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades del fabricante? Las empresas que comercializan sistemas de inteligencia artificial enfrentan responsabilidades significativas en múltiples dimensiones legales. Una es la responsabilidad del producto. Si hay defectos en el diseño o en la fabricación o en la comercialización del sistema. Las garantías, el cumplimiento de las promesas sobre la capacidad que tiene un algoritmo y las limitaciones. Y la debida diligencia, las pruebas exhaustivas que se deben realizar antes de lanzar este modelo al mercado. Y por otro lado están los usuarios finales. Entonces, cuando hay un uso indebido, cuando no se ignoran las instrucciones claras de para qué es esta inteligencia artificial, cuando hay una supervisión inadecuada, cuando no se revisan los resultados, y las modificaciones no autorizadas, cuando se alteran los parámetros o las configuraciones de estos modelos. Bueno. El modelo de responsabilidad distribuido pues tiene prevención, documentación, supervisión, respuesta y compensación. Bueno, entonces para concluir, no hay una respuesta única. Todo va a depender de la parte contextual. O sea, depende de muchos de los factores. Si el sistema da un error, va a depender del rol de cada uno, como les decía anteriormente. Digamos, entonces, si el sistema falla porque hay un error de diseño, pues los que van a responder son los diseñadores, ¿no? Pero en realidad se hace una responsabilidad compartida. Se distribuye la responsabilidad a todos los actores del sistema
la creación de estos sistemas. Y por ello hay una necesidad fuerte en desarrollar marcos legales para abordar estos desafíos de la responsabilidad cuando utilizamos o cuando se presentan fallas. Entonces, en resumen, todos somos responsables de cómo utilizamos la IA. ¿Vale? Acá hay un punto que no se toca, pero algo que también es responsabilidad es el marco legal, dado que si no hay instrucciones claras, si no hay leyes claras o normas establecidas, pues lastimosamente los diseñadores, los creadores y demás, pues no van a tener en cuenta esto y van a desarrollar diferentes modelos sin tener en cuenta nada. Y cuando nosotros lo utilicemos, no vamos a tener pues como unos lineamientos claros de cómo vamos a utilizar estas inteligencias artificiales y podemos generar algunos errores, algunas fallas. Entonces, la responsabilidad actualmente es compartida, es de todos. Bueno, ahora que ya tienen claro pues, todos los conceptos del COMPES, que ya saben las diferentes leyes a nivel global, que ya han visto los diferentes riesgos, las diferentes limitaciones y demás, vamos a pasar a hacer como un ejercicio práctico, donde ustedes van a colocar a prueba pues, todo lo que les he explicado durante estas secciones. No sé si Ana María nos puede compartir el link para que puedan entrar a los diferentes tableros para resolver las preguntas. Hola Angie, claro que sí. Cuéntame cuál link. Me El, enviaste uno de propiedad intelectual y uno de IA y yo. el de IA y yo, vamos a empezar con ese. Perfecto, ya se los coloco aquí. Bueno, la idea es que todos entremos a este link y empecemos a respondernos. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que nosotros hemos visto, vamos a empezar a decir, a mirar qué tareas nosotros le podíamos delegar hoy a la inteligencia artificial y qué tareas nunca, pero nunca le delegaría a las inteligencias artificiales. Vamos a empezar a colocar nuestras noticas y vamos a colocarlas, ¿vale? Y pues vamos a ir leyéndolas y viendo cada una de sus respuestas. Bueno, por acá ya veo algunos que han colocado un contestado, bueno. Búsqueda de fuentes académicas relevantes, por ejemplo, de papers más citados. Muy bien. Esta sería una tarea que le delegarían a la IA o que no le delegarían. Bueno, por aquí alguien nos dice al interno que no le entregaría datos sensibles de alguna persona. Muy bien. Tenemos una pregunta sobre esta primera parte. Dice, ¿será posible generar bases de datos de uso libre utilizando gestores de búsqueda literarios certificados? Ejemplo, EBSCO, Nature, tal vez usando formatos de revisión sistemática certificados para metaanálisis, por ejemplo, Prisma. Sí, hay sistemas que pueden hacer recopilamiento de datos y van a citar las diferentes fuentes. No le delegaría resultados médicos que requieran intervención especializada. Wow, excelente. Revisión de datos sensibles o fraccionados. No le delegaría tareas administrativas que requieran datos sensibles. Delegó y redacción de correos electrónicos. Muy bien. Datos de investigación. Bueno, los datos de investigación, ¿es una tarea que delegaría o no delegaría? Recordemos que si nosotros le entregamos los datos de una investigación a alguien, pues se nos pueden robar la idea, ¿no? Bueno, allí vemos cómo se va compartiendo conocimiento, allí nos quedan disponibles los tableros, podemos ver los aportes de todas las personas que estamos aquí conectadas desde distintas visiones, distintas disciplinas, hay personas que están de la academia, de empresas, de comunidades que ya hemos tenido participaciones, entonces estamos aquí también gestionando conocimiento común.
Bueno, y también, pues, de todas partes, pero también me gustaría tener los estudiantes en qué actividades delegarían, de qué actividades le delegarían a la IA y cuáles no. También hay que mirar esa postura desde el estudiante, ¿no? ¿Qué piensa el estudiante frente a todos estos procesos? Pues porque son como los que más la usan, en cierta forma, y los que se están viendo como más afectados en este momento. Porque, bueno, si los profesores están cambiando y están haciendo estrategias para evaluarnos, pero entonces, ¿cómo la vamos a usar nosotros? ¿En qué la usamos y cuándo no? Vemos que hablan de no delegar escritura de artículos, historias clínicas, datos médicos, datos que alteren derechos fundamentales y quebranten la ley. Ahí te estoy ayudando con el chat. Sí, porque no alcanzo a Datos bancarios, tokens, documentos como cédulas, pasaportes, licencias. Vale, muy bien. Bueno, recordemos que a veces pensamos que pues, no es importante como la privacidad de nuestros datos porque no somos personas como funcionarios públicos y demás, ¿no? Pero resulta que cuando nosotros compartimos esta información, le damos a los hackers la posibilidad también de generar estafas, de generarnos extorsiones y demás. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, las personas, Ana María, ¿nos puedes compartir el segundo link, por favor? Y las personas que van terminando aquí pueden entrar al segundo link y acá lo que van a hacer es, teniendo en cuenta esa imagen que está ahí, si esa imagen es del usuario, es de la IA o es de ambos. Aquí vamos a tener en cuenta la propiedad intelectual. Y según la información que recibimos, aquí quién debería ser el autor y si se debería citar la herramienta. Y después yo les voy a decir de dónde proviene esta imagen. Acá estamos viendo en mi pantalla, no sé si pueden ver que ya están interactuando con la propiedad intelectual y algunos siguen con la IA y yo. De todas formas, siguen aportes en el chat. Dice que sí debería citarse. La mayoría dice que de ambos De también. ambos. Que no delegarían diagnósticos médicos. Bueno, para que alguien levantó la mano. No sé quién será. Juan Carlos Lara. Juan Carlos. Perfecto, ya le damos la palabra. Listo, Juan Carlos. Vale, muchas gracias. Gracias, Angie. No, solo quería hacer un comentario. Es que como ya hay tantos stickers allí, creo que no se podría ver. Me llama la atención mucho el tema de, por ejemplo, de delegar datos o el sesgo. Digamos, en esta situación que se está dando del uso de la inteligencia artificial como psicólogo, ¿sí? Y las restricciones que pues ya conocemos que hay, por ejemplo, el protocolo de uso que tiene la Unión Europea, bueno, todo esto, en el sentido de que parece ser que con estas empresas en ciertas situaciones no aplica, como por ejemplo esto. Ya se han mostrado casos de adolescentes que se han quitado la vida y donde se ha comprobado que por el uso de estos o la interacción con estos chatbots, pues los han inducido de alguna forma a estas fatales decisiones. Entonces, me llama mucho la atención cómo las leyes llegan hasta cierto límite, porque precisamente esto toca temas políticos de restricción donde ellos también tienen mucha injerencia por su gran poder político y económico. Digamos como en contraste a lo que se está hablando, digamos, frente a la información que compartimos con estas herramientas. Gracias. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, pues yo cerraría la parte ética en la próxima sección y ahí es donde les quería hablar un poco sobre los riesgos a nivel cognitivo, a nivel físico,
y entre ellos les pienso hablar un poco de cómo las personas, los usuarios están utilizando estas IAs de una forma inadecuada y lastimosamente está llevando pues a desenlaces bastante fuertes. Pero muy bien tu aporte, Juan Carlos. Acá hay una pregunta que si existe un tipo de software que permite identificar si un texto fue elaborado con inteligencia artificial. Sí, hay plataformas como Turnitin que pueden identificar si algo fue elaborado con inteligencia artificial, pero pues siempre se debe revisar cuáles son las partes que está demostrando el programa o el software donde está marcando la inteligencia artificial y pues corroborar esa información. Una cosita ahí para complementar la pregunta, muy buenos días, de qué hace Gina. Sí, ya existe software que ayuda a identificar si algo fue escrito o generado por inteligencia artificial. Nosotros en la universidad tenemos una herramienta que se llama Turnitin. ¿Sí? Por aquí la mando, Turnitin. ¿Sí? Ese software es especializado en identificar fraude, en identificar copia, en identificar fragmentos creados por IA. Y pues también ya hay investigadores, ¿no? En varias partes del mundo creando herramientas para detectar eso, para detectar textos que han sido generados por IA. Entonces allí los que quieran, entonces ese software se llama Turnitin, en la universidad lo tenemos. ¿Listo? Ok. Vale, gracias, profe. Bueno, Bueno, acá entre las varias imágenes que he visto sobre la imagen, muchos dicen que es de ambos, otros dicen que es de la IA y otros dicen que es una fotografía original. Bueno, pues les comento. Esa foto fue generada por Leonardo, una inteligencia artificial dedicada a la realización de imágenes. O sea, la imagen es de la IA. Yo simplemente le coloqué el nombre del pájaro que estuviera reposado en un árbol. Entonces, la inteligencia artificial no lo hubiera creado si yo no le daría ese prompt, esa instrucción. Entonces, la imagen pues prácticamente es de ambos y se debe de citar la herramienta. Muy bien para todos los que dicen que sí, que es una autoría compartida y que se debe citar la herramienta. Muy bien. Bueno, yo estaré leyendo todos los comentarios de ustedes en las dos actividades y le daría la entrada al profesor Osvaldo Solarte que nos va a compartir un proyecto muy importante de preguntas que ustedes nos hacían de cómo nosotros implementamos la investigación con inteligencia artificial. Profesor Osvaldo. sí, ya les comparto. Un segundo, ahí hay alguien levantando la mano. Pues puedes responder esa pregunta mientras ya comparto. Listo, Juan Pablo. Precisamente respecto del tema de los derechos, bueno, mucho más que el tema de los derechos de autor es el tema también de la referenciación, específicamente pues en este proceso, porque en diferentes espacios, incluso han ofrecido desde la Universidad del Valle, con respecto a la IA, ética IA, de hecho, lo que se hizo hace días, pues lo que se nos presentaba, lo que nos comentaba la profe, era que pues no tendría sentido, por ejemplo, presentar la referencia de una guía que ha hecho una imagen o ha hecho un texto, porque sería como reconocerle a una calculadora eh, los derechos de autor. Entonces me quedo con ese comentario que nos hacía la profe y pues que a mí me parece lógico, pero por eso hago la pregunta, si es desde la experiencia que tienen acá en el manejo de la herramienta, si ustedes consideran de que
pues resulte válido que se presente la referencia de la herramienta que se utilice y adicional a eso, como lo estaban comentando, entonces si la responsabilidad como de la autoría sería compartida, es decir, si yo utilizo DeepL para hacer la traducción o si utilizo GPT o cualquiera, entonces los dos iríamos como autores, ¿es lo que entiendo? Gracias. Te decía Juan Pablo que sí, teniendo en cuenta las diferentes leyes que se han formado hasta ahora, bueno, o reglamentos que se han dado hasta ahora, sí se debe citar las herramientas. Es importante citarlas. Bueno, pues no podemos, frente al comentario que le hacía la profesora de que cuando nosotros hacíamos una operación con una calculadora, pues es como difícil citar algo pues como una calculadora, ¿no? Bueno, aunque éticamente se debería de hacer. Pero teniendo en cuenta las leyes, o sea, los reglamentos que nos están rigiendo hasta ahora, sí, se debe citar la herramienta y la responsabilidad recae entre tanto la plataforma, la herramienta como el usuario. Buenos días. Yo quisiera, digamos, como continuar con la pregunta del profesor Juan Pablo, bueno, no sé si es profesor, porque un estudiante hizo todo un trabajo que estábamos haciendo en clases durante todo el semestre, pero bueno, no sé qué fue lo que hizo en clases y entregó todo hecho por la IA. Estamos hablando aquí en la Universidad del Valle y pero todo, y pues todo está malo, pero digamos que la nota para mí no se merecía ni siquiera el 1, sino que era el 0 porque lo había hecho el 100% con la IA. Y cuando yo lo llevé el caso pues a la parte como a la universidad, hice el procedimiento, la universidad respondió que no era ni plagio ni fraude porque la IA como herramienta no se reconocía ninguna autoría, por tanto no había que hacer ninguna referencia. Y yo quedé como plop, yo dije, bueno, entonces pues entonces deberían haber algunas políticas mínimas de la universidad, porque eso fue, conmigo, eso fue una respuesta oficial que me dio la universidad y por tanto los estudiantes no tuvieron ninguna consecuencia y aunque obviamente en otros cursos y muchos estudiantes utilizan la IA, digamos que ese fue especialmente un trabajo, no sé cómo decirlo, ya fue como muy descarado el uso, completamente. Y como te digo, no hubo ninguna consecuencia. Entonces ahí yo me quedé pensando, bueno, entonces la universidad, por qué dice que no hay ningún problema en ese uso? Bueno, esto no debería de ser así. Por eso la universidad, pues ahorita, creo que la profe Ana María nos puede contestar ahorita, donde ya se están empezando a mirar sobre cómo plantear unos lineamientos y un reglamento interno de la universidad para estos casos. Pues para evitar que esto siga sucediendo, porque sí. Angie, como lo mencionas, hay allí una articulación importante que debemos generar entre las distintas instancias y con esto le doy la participación ya al profesor Osvaldo, que precisamente está liderando ese proceso con investigaciones y para que dé inicio también a su presentación. Bueno, muchas gracias, muy interesante el tema, el caso que pone Claudia, ¿cierto? Es un caso que se está presentando y claro, yo creo que todas las instituciones y todos los gobiernos deben, digamos, empezar a plantear estos lineamientos básicos para el uso de la guía. Digamos que en estos momentos lo que está pasando es que la tecnología va más adelante de, digamos, de los lineamientos y de las reglas. Entonces, mientras nosotros no regulemos eso, pues pueden pasar esas cosas. Entonces, hay que trabajar desde el punto de vista de la ética y también desde el punto de vista de las normas. ¿Sí? O sea, tanto desde la ética como en las normas. Pues ustedes saben que la ética está hecha, o sea, la ética está llamado, pero no todo el mundo la aplica, no todo el mundo es ético. Entonces, un estudiante, cada uno buscará, como quien dice, cada uno busca su beneficio y si eso no está en lineamiento, pues hay gente que se pasa la ética por encima. Es triste decirlo así, pero hay gente que es así. ¿Listo? Bueno, hay otras preguntas aquí antes de empezar
a complementar lo que yo les voy a decir. A ver, buenos días, ¿pueden explicar cómo es que la IA es responsable de ética de un trabajo? En especial cuando la base de datos que ha tomado no necesariamente hicieron con permisos de esos autores. O sea, inicialmente allí no hay ninguna explicación porque los mismos de OpenAI no tuvieron ética. O sea, ellos tomaron algunos trabajos sin permisos. Sí, entonces ahí ya ellos mismos están violando los principios éticos. ¿Sí? Claro, entonces lo que hay que hacer allí, digamos, con el estudiante, básicamente, nosotros como profesores en esos casos, es, mientras no haya un lineamiento ético, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Entonces, en los trabajos, ¿sí? Lo que le colocamos en el párrafo de, digamos, del encabezado del proyecto, entonces dice, criterios de aceptación del trabajo. Entonces, no, digamos, donde se demuestre que el trabajo fue generado por IA, este trabajo no será tenido en cuenta. Entonces, que el estudiante ya sepa que si el profesor se da cuenta que el trabajo fue generado por inteligencia artificial, simplemente no se lo van a calificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay, digamos, ya hay una norma. El problema es que lo estamos dejando abierto. Entonces, si usted como profesor no le dice, mira, los trabajos que sean generados completamente por IA no se los va a tener en cuenta porque yo no le voy a calificar a la IA sino al estudiante, pero esa es como una forma de hacerlo, ¿sí? Vale, profe, está Mario José levantando la mano. Sí. Buenos días para todos, profe, los colaboradores. Muchas gracias por el espacio. Muy importante la información. Yo considero, primero, pues, que se debe citar, cuando son imágenes, se deben citar, pues, no tanto la fuente o decir qué IA la elaboró, sino citar de que fue elaborada por IA. Porque pues ahorita estamos viendo muchas imágenes que son elaboradas por esta herramienta y pues pueden servir de engaño para las personas y transmitir noticias falsas o de pronto algún tipo de actividad que no se hizo y que se deja como constancia la imagen, pero esta fue generada con inteligencia artificial y a veces salen muy buenas y pueden engañar a las personas. Con respecto a los trabajos, yo creería que no es tanto limitarlo al no uso de la inteligencia artificial, sino a cómo trabajar con ella, porque pues como bien lo decía la persona que habló anteriormente, aunque hizo el trabajo con inteligencia artificial, este trabajo le quedó mal. Entonces no es que la inteligencia artificial vaya a hacer el trabajo y vaya de cierta forma a quedar bien, sino saber cómo utilizar y potencializar la información que uno va construyendo con esta herramienta para entregar un trabajo óptimo y pues mejor pues de lo que uno de pronto lo puede hacer si se dedica uno a hacer un trabajo de 3 meses, lo puede uno organizar con esta herramienta, dígase usted por lo menos en una semana o 15 días a la mitad de lo que puede generarse si se hace pues de la manera tradicional. Con esto pues se está formando, yo creería yo dentro de mi criterio, pues un estudiante o un profesional que salga competitivo ante la sociedad, porque pues mientras a mí me limitan inteligencia artificial, de pronto otros que van a competir conmigo ya la saben utilizar y cuando salgamos al mercado, pues me va a ser difícil para mí competir con estas personas que ya saben utilizar la herramienta. Gracias. Muchas gracias por los aportes, Mario. Tenemos a Daniel Ricardo. Hola, sí, muy buenos días. Igual que el compañero, considero que hay que aplicar bien la inteligencia artificial, razón por la cual hay que enseñarles a nuestros estudiantes a utilizarlas para hacer los trabajos de investigación. Y quiero hacer una crítica constructiva muy amablemente y que no se tome de otra forma que no sea pedagógica, es que a veces los docentes estamos mandando a hacer trabajos de investigación que no tienen un propósito investigativo serio. Entonces el estudiante ya lo sabe y tiene que salir del paso. Entonces parte de la responsabilidad está en nosotros los docentes como pedagogos de
hacer trabajos que realmente tengan una modificación en el pensamiento del estudiante y que el estudiante utilice la inteligencia artificial para eso, para crear, para expandir sus fronteras del conocimiento. Razón por la cual este curso es sumamente pertinente, que nos enseña a todos a utilizar la inteligencia artificial como un agente de inteligencia artificial para ayudarnos a las investigaciones. Y cierro con el comentario diciendo que impedir el uso sería absurdo porque la tecnología vino para quedarse y el que no la use simplemente pierde actualidad y adolece de obsolescencia. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, usted me dice si dejamos las otras participaciones para el final o continuamos. Bueno, yo creo que aquí Perdóneme, sí. doctor Osvaldo, perdóneme un Sí. momentico, qué pena, se me olvidó contarles. Yo les dejé en el chat un artículo de investigación que se hizo y que se publicó en el diario La República sobre la propiedad, quién es el dueño de las creaciones con propiedad intelectual. Entonces, para el que lo quiera leer, ahí le compartí y si lo quieren directamente, no lo quería mandar aquí por el chat, pero no me permite. Entonces, no sé cómo Pues si enviárselo. quiere a Ana María se lo puede mandar a usted al Ya les correo coloco el y, correo, claro que sí. y Eso, Ana y yo se María los lo comparto envía a con mucho todos. gusto. Sí, miren, en esto, muchas gracias Daniel, en esto hay mucha tela que cortar y hay muchas cosas por hacer, les agradecemos todas sus opiniones. Esto es lo más enriquecedor de estos espacios y yo sé que pues aquí nos podemos quedar, digamos, toda la mañana. Pero lo más importante también es que a través de estos espacios que está abriendo la Universidad del Valle y que otras universidades están abriendo, digamos, empecemos a formar una comunidad de personas que estamos interesados en el futuro, sobre todo de la investigación y de la educación. Yo me voy a quedar con unas palabras que he tomado aquí de Angie Gómez Lemos, que dice, la IA, me parece que es muy acertado, si por aquí está, lo voy a leer textualmente como lo manda Angie Gómez, y dice, la IA como avance tecnológico nos está obligando a replantearnos nuestras profesiones, es a replantearlos. Y esto, pues claro, no es la primera vez que pasa, esto ha sucedido antes también. O sea, cómo se van replanteando las profesiones a partir de los avances tecnológicos. Como docentes, más que resistirnos, debemos replantear nuestro rol y hace énfasis en que ya no podemos evaluar de la misma manera. Esto muy bien, yo creo que ya lo hemos dicho antes, o sea, yo ya no puedo decirle al estudiante haga un ensayo, ¿sí? Y evaluarle solamente lo escrito. Entonces tal vez nos toca replantearnos como docentes, como profesores, cómo es que le voy a evaluar ese ensayo que él me está presentando. Tal vez ya no solamente lo recibo, sino que tal vez nos toque volver a, bueno, venga y me expone su ensayo con sus propias palabras, ¿sí? O entréguelo pero escrito a mano, ¿sí? O sea, nos toca, así como la tecnología evoluciona, las personas también tenemos que evolucionar, los docentes, los investigadores, y no nos podemos quedar ahí. O sea, y muchas veces lo que hemos dicho, la tecnología va más adelante, va más rápido que las normas, ¿sí? Entonces, por eso hay que actualizarlos. Muy bien. Bueno, no sé, yo aquí veo gente con bastantes inquietudes. Yo, antes de empezar, bueno, le voy a dar la palabra a 2 personas más y las demás las guardamos para el final. Y si no, o sea, tranquilos que este curso sigue. Entonces le voy a dar la palabra a Óscar Ortiz, ¿listo? Y luego a Dairo Moreno, que no sé si es el futbolista que nos acompaña aquí, ¿sí? Que sería genial. ¿Listo? Y si no, pues, bien, Dairo, pues te estoy haciendo solamente allí un comentario, ¿no? Que tiene nombre de futbolista, pero qué bien que estés aquí. Bueno, entonces vamos con Óscar Ortiz y luego con Dairo. Muchas gracias, buenos días. El asunto es que nosotros debemos, sí, como lo dice el profesor Osvaldo, cambiar nuestra forma de evaluar, pero ese cambiar la forma de evaluar, como lo estoy haciendo en mi aula, es devolviéndonos al antes del acostumbrado ensayo que nos hacían los estudiantes y que eran bienvenidos, porque ahora esos ensayos los hace la inteligencia artificial.
La invitación es definitivamente a esos ensayos, ya no recurrir, sino directamente a evaluarlos como se hacía antes, lectura de textos y evaluación de la lectura de textos. Y si es absolutamente necesario dejar algún trabajo, sí, dejar por sentado que el uso de la inteligencia artificial dejaría anulado absolutamente el trabajo. Eso lo estoy haciendo, me está dando muy buen resultado, teniendo en cuenta que el objetivo de nosotros como docentes es que los alumnos aprehendan la cátedra que nosotros estemos impartiendo. Para el manejo de la inteligencia artificial y esas herramientas existen otras cátedras, pero la de nosotros es fundamentalmente que los estudiantes tengan competencias en cuanto a la materia que nosotros estamos impartiendo. Repito, es volver entonces como docentes a las épocas de antes, donde era más manual, más de análisis, incluso más de memoria. Es más trabajo para nosotros, pero para eso estamos, para formar individuos que no se vayan a dejar contaminar por el uso con el uso de herramientas que realmente pues obedecen a algoritmos y no a la toma de decisiones como lo hace el ser humano. Muchas gracias. Vale, vamos muy bien, vamos con Dairo. ¿No está Dairo por allí? Bueno, entonces vamos con Marta Elena y pasamos luego ya a... Luego tranquilos que vamos a seguir escuchándolos. Listo, entonces vamos con Marta Elena. ¿Está por allí Marta Elena Bernal? Sí, qué pena. No, pero yo creo que ya no gastemos tiempo, que es valioso y es repetir lo que han dicho. Era algo parecido. O sea que muchas gracias. Muy bien, luego volveremos con las preguntas. Ahí tenemos pendiente a Eison y a Oscar Fernando. Entonces, que luego con sus comentarios ténganlos aquí y ustedes tengan en cuenta que pues nosotros, como dice Ana María, somos los facilitadores, pero aquí, digamos, somos los facilitadores, pero expertos somos todos. O sea, somos las profes que están haciendo la charla, ustedes son expertos, yo aprendo de ustedes, de sus comentarios. Por eso es que me gusta que participen tanto, porque yo también aquí estoy aprendiendo y estamos aprendiendo entre todos. Bueno, voy a compartirles la pantalla para que continuemos el proceso de, digamos, de esta conferencia. Antes de continuar con la conferencia, y solamente quiero recordarles esta noticia, ¿no? A ver si... Vamos a ver, se me pasó un anuncio aquí. Esta noticia, miren. Dice, vea, OpenAI. Entonces, cuando alguien, no sé, hace 2 intervenciones, decía, no podemos limitar el uso de la inteligencia artificial porque de pronto otras instituciones sí están formando con inteligencia artificial y ellos van a salir con una ventaja. Y eso puede ser cierto. Miren, aquí en Colombia hay una universidad que se llama la Universidad EAN, que queda en Bogotá, yo creo que todos la conocemos, y o no la conocemos, hemos escuchado hablar de esta universidad, ¿sí? Que tiene programas de alta calidad y es una de las instituciones más destacadas de Colombia, una institución privada, ¿sí? Y miren que esta universidad acaba de firmar un convenio con la Universidad EAN para que los estudiantes de esa universidad tengan acceso a la herramienta de ChatGPT, pero no al gratuito, sino al ChatGPT Plus, o sea, al que te da todas, digamos, las funcionalidades. Entonces, este convenio se firmó, miren, esto fue ahorita en el mes de agosto, o sea que los estudiantes de esta universidad van a tener acceso completo a ChatGPT. Entonces, no sé, es una estrategia de esa universidad, no sé si al final para sus estudiantes sea una ventaja o una desventaja, pero hay instituciones que ya lo están haciendo así. No sé si estos estudiantes, por ejemplo, tengan la capacidad de procesar información más rápido, ¿sí? Al tener acceso a estas herramientas de alta tecnología. Entonces, solamente para que lo pensemos y lo reflexionemos, ya una universidad en Colombia firmó un convenio. ¿Listo? Bueno, y yo voy a continuar mi charla
anterior y yo ya quedado aquí. Entonces, habíamos iniciado con esta pregunta digamos, la clase pasada, que era cómo iniciar el proceso de implementación de la IA en mi universidad o en mi organización. Esa fue una pregunta. Entonces, ¿cómo iniciar ese proceso? Porque estamos, digamos, viendo que estamos enfocados hacia un fenómeno tecnológico que está afectando a todas las áreas de la sociedad, está afectando a la educación, a la salud, ¿sí? A la industria. Y entonces, ¿cómo iniciar ese proceso de la implementación de la IA? ¿Sí? Entonces, para iniciar ese proceso de la implementación de la IA, pues hay dos alternativas. Una es utilizando las IAs públicas, que creo que es lo que todos estamos haciendo, ¿sí? Pero hay otra alternativa, que es usando las inteligencias artificiales privadas. O sea, las inteligencias artificiales privadas son las que son iniciativa de una organización o de una universidad, si es el caso. Entonces, las IAs públicas es lo que se ha masificado. O sea, todo el mundo, cuando yo digo todo el mundo, es mucha gente está utilizando ChatGPT. ¿Sí? Muchísima gente. Ustedes mismos lo han dicho aquí en sus comentarios. Mira, hay un estudiante que me hizo todo el trabajo con inteligencia. Ya esto se está utilizando de manera masiva. ¿Sí? Y entonces a eso se le llama IAs públicas. Pero es que esa no es la única inteligencia artificial. Ese es un pedacito. Eso es lo que nos han vendido. ¿Listo? Y entonces lo que necesitamos nosotros es, más que limitarnos, conocer un poquito cómo funciona eso para ayudar a que las personas la usen de una forma adecuada, que es uno de los objetivos de este curso. Y el otro es que, pero también podemos usar IAs privadas. Entonces yo, entre hoy y el próximo miércoles, les voy a hablar un poquito de cómo es el proceso de implementar las IAs privadas, que eso es lo que casi no conocemos. Entonces, las IAs públicas es lo que estamos utilizando, pero no es la única forma. Entonces, hay un proceso de implementación de la inteligencia artificial en mi vida, en mi profesión, en mi empresa, en mi colegio, en mi universidad. La primera alternativa son las IAs públicas. Hay muchas. Mira, todos los días sale una inteligencia artificial. Todos los días sale una inteligencia artificial nueva. Tal vez la más conocida es ChatGPT. ¿Sí? Esta es una inteligencia artificial de una empresa que se llama OpenAI, que pues de Open no tiene nada, solo el nombre, porque toda su tecnología es cerrada, sus datos son cerrados, todo lo que yo le paso a ellos se apoderan. Y sí, ellos me dan un modelo con el cual interactúo que es muy bueno, pero no es la única, digamos, el único producto de inteligencia artificial. Esto es en Estados Unidos. En Europa, explícitamente en Francia, hay otra empresa, ¿sí? Y ellos tienen un producto. Bueno, la empresa en Europa, antes de que se me olvide, se llama Anthropic, ¿sí? Anthropic es una empresa de Francia que también crea productos de inteligencia artificial. Entonces, ellos tienen una inteligencia artificial que se llama Cloud, ¿sí? Así se llama el producto. Si algún día lo quieren probar, Cloud y ChatGPT tienen funcionamiento similar. Alguna es mejor que otra en ciertos aspectos. Pero así como está Cloud, también está Gemini, que es de Google, ¿sí? Está DeepSeek, que es de los chinos, y está Grok, que es la de Elon Musk. Estas son las más conocidas, pero así como estas, hay miles de inteligencias artificiales que son productos. Y entonces la gente se empieza a abrumar y empieza a decir, uy, es que hay muchísimas inteligencias artificiales o sea, ¿a qué me estoy enfrentando? Entonces, el objetivo de esta charla de 30 minutos que tengo aquí es, primero que todo, tratar de calmarlos, tratar de tranquilizarlos, y bien, si bien es que hay muchas inteligencias artificiales como estas que les estoy mostrando aquí, todas funcionan de manera similar, y esto ya lo he dicho antes, ¿sí? Todas funcionan de manera similar, todas funcionan bajo un modelo matemático, ya les voy a decir cuál es, y entonces para que ustedes de ahora en adelante, cada vez que utilicen un producto nuevo de estos, simplemente digan es una nueva marca y internamente tiene el mismo modelo de funcionamiento, porque eso es lo que hacen. Entonces, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros aprendemos a conducir, aprendemos a manejar un automóvil, entonces usted tiene un carro, usted tiene un carro Renault, lo tuvo 5 años, y dentro de 5 años te cambiaste a un Chevrolet, ¿sí?
y usted no tiene que volver a hacer otro curso de conducción. O sea, toda la mecánica y todo cómo funcionan los carros es lo mismo. Simplemente hay diferentes marcas de carros. Está Chevrolet, Renault, ahora están muy de moda los chinos también, ¿cierto? Los carros como BYD, los europeos, pero un carro funciona de manera similar. Usted se monta un carro y luego te montas a otro y lo manejas. O sea, si mucho al inicio hay algunas cosas que no te cuadran, pero es lo mismo. Y lo mismo pasa con los productos de inteligencia artificial. Son productos. ¿Qué hay detrás de todos estos productos que ustedes están aquí? Detrás de todo esto hay un modelo matemático que se llama redes neuronales artificiales, que yo lo había dicho anteriormente. Entonces, este es el algoritmo que hay detrás de la inteligencia artificial. Hay otros algoritmos, pero este es el que más éxito está teniendo en nuestros días. Entonces, una red neuronal artificial es un modelo matemático que digamos que replica o trata de imitar el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Entonces, una red neuronal, como ustedes vienen por aquí, tiene una capa de entrada que se llama esto que ustedes ven aquí. Esos son los estímulos que yo le mando a la red neuronal, que se asimilan como el estímulo que yo le mando al cerebro. O sea, los estímulos que yo le mando al cerebro pues entran por los sentidos, ¿no? Por nuestros ojos, lo que escuchamos. Entonces, si usted escucha una explosión, pues usted de una vez se pone, digamos, alerta y usted huye de esos espacios. Lo mismo, más o menos, de manera similar, han querido replicar las redes neuronales. Las redes neuronales reciben estímulos y esos estímulos son información, son datos que yo le paso, son variables. Si usted quiere crear un modelo inteligente en el lado de la salud, pues aquí usted le pasará, por ejemplo, si para usted es importante, entonces usted le pasará la edad de la persona, el peso, digamos, la estatura, la presión arterial, la temperatura. Si vamos a crear, por ejemplo, modelos para predecir cómo va a ser el rendimiento de un estudiante, pues yo le pasaré variables como el estrato socioeconómico, el número de horas que estudia este estudiante, si trabaja. Bueno, esos son los estímulos que yo le paso a las redes neuronales y ellos empiezan a hacer cálculos, ¿sí? Con estos estímulos, a darle cierto peso a las variables hasta que consiguen una salida. Esa es una red neuronal. Estas inteligencias artificiales utilizan internamente un modelo que se llama la arquitectura de Transformer, ¿sí? La arquitectura de Transformer, pues es la arquitectura que utilizan las redes neuronales para crear estos productos, pero internamente todas utilizan esta arquitectura de red neuronal. O sea que yo no me preocupo por todos estos productos que van saliendo porque sé que internamente manejan la misma arquitectura. Ahora, a ustedes, a los usuarios, a los que utilizan estas herramientas, no les interesa la arquitectura. Tal vez a nosotros, los que trabajamos en sí con más profundidad temas de inteligencia artificial, sí nos interesa la arquitectura. Pero sí es bueno que ustedes lo conozcan, de dónde sale, de dónde viene y cómo funciona. A ver, por ahí había una pregunta de esto. ¿No? Bueno. Pues Entonces, hay comentarios, profe, sí. sobre el uso de la IA gratuita versus la IA paga Bueno, y cuando usamos una marca y le ofrecemos datos, le aportamos a su crecimiento. Bueno, listo. Sí, eso ya lo vamos a ver ahorita al final. Muy bien por esos comentarios. Gracias, Ana María. Bueno, ahora entonces una red neuronal, entonces el objetivo de esta diapositiva es que ustedes simplemente entendamos que internamente todas estas redes neuronales, todos estos modelos de IA tienen por debajo un algoritmo que se llama la red neuronal, que es un modelo matemático muy eficiente, ¿sí? Y la idea básica de una red neuronal es que una función no lineal compleja, o sea, un problema que requiere una solución compleja, se puede aprender como una composición de unidades de procesamiento simples que se llaman neuronas. Entonces, lo que han querido replicar es, les dije, el funcionamiento del cerebro, y una red neuronal de estas pues tiene muchísimas neuronas de procesamiento. Una neurona de procesamiento lo único que hace, en cierta forma, es recibir un valor de una variable X. Cuando yo digo esta variable X es, por ejemplo, una palabra. Entonces, si usted le va a pasar, por ejemplo, un párrafo, quiero hacer un ensayo acerca de la inteligencia artificial, eso es lo que tú le pasas en el prompt. Pues cada palabra que tú le pasas en ese prompt
es una variable X. Y entonces lo que hace la red neuronal es empezar a darle pesos a esas palabras, ¿sí? Y él combina todos estos pesos al inicio aleatoriamente, pero luego los van ajustando y al final te da una salida. Si se dan cuenta de esto, esto es una ecuación, así como la que nos enseñaron en el grado octavo cuando nos daban álgebra, donde yo trataba de resolver la variable y a partir de la variable x. Entonces lo que aprende la red neuronal son diferentes pesos numéricos que les da a estas variables de entrada para encontrar la mejor solución. Esa es la idea básica de una red neuronal, es una idea sencillita y todo esto. Ahora, ustedes dirán, uy, pero ese modelo tan sencillito resuelve los problemas que estamos viendo ahora que resuelve la IA. Sí, lo que pasa es que las redes neuronales modernas, por ejemplo, pueden tener 500 capas de profundidad y cada capa de profundidad puede tener 1000 neuronas, o sea, que estamos hablando de, por ejemplo, en este caso de cerebros artificiales, ya se podrían llamar, que tienen, imagina tú, 1000 millones de neuronas interconectadas, pero cada neurona se encarga solamente de hacer una multiplicación y entre todas resuelven un problema complejo. Eso es los algoritmos que hay detrás de estas IAs públicas, no se preocupen, la arquitectura es la misma, ¿vale? Ahora, entonces, ahora sí vamos a responder cosas como de lo que estaba mandando ahorita por el chat Ana María, y es cuáles son las ventajas y las desventajas de usar las IAs públicas, ¿sí? Pues, y esto es lo que está usando la gente, esto es lo que está utilizando la gente y piensan que solamente esto es la IA, digamos, la inteligencia artificial. No, yo digo, estos son productos que otro creó, son empresas, son empresarios que crearon productos, así como hace 80 años alguien tomó la idea del motor de combustión y creó la marca Toyota, que es muy exitosa, y otros en Alemania crearon la marca Volkswagen, ¿sí? O sea, todos tomaron la idea, el modelo de cómo funciona un motor a combustión y crearon sus marcas, y todas se han desarrollado y todas compiten hoy en día, ¿sí? Asimismo está pasando acá, estos solamente son productos, pero que internamente utilizan un principio, un matemático que es una red neuronal, ¿sí? Entonces, ahora sí, ventajas y desventajas de usar las IAs públicas. Entonces, las ventajas es que son muy fáciles de utilizar, usted no necesita un manual de usuario para eso, usted se mete a ChatGPT y empieza a interactuar, esa es la primera ventaja que yo le veo, ¿sí? Entonces, es muy fácil de usar cualquier persona y entonces, al ser tan fácil de usar, pues se ha masificado, ¿cierto? Otra cosa es que, digamos, las pueden acceder las personas desde cualquier parte del mundo con un teléfono móvil. Entonces, tenemos allí la facilidad de uso, la masificación. Listo, las ventajas que yo le veo. Ahora, las desventajas son las que hemos ido, lo que la profe nos ha ido mencionando acá. Entonces, ¿qué desventajas hay de utilizar estas IAs públicas? Ya ustedes conocen algunas. El problema es que la gente no es consciente de eso. Yo no era consciente de eso. Entonces ya después de estas charlas que he visto aquí de la profe, ya soy consciente de que estos productos también tienen así como tienen ventajas, también tienen desventajas. Y eso ha sido lo que nosotros estamos tratando de formar, digamos, con estas charlas. Entonces, además de todo lo que nos ayudan, también hay que tener en cuenta las desventajas y los riesgos que esto tiene. ¿Listo? Entonces, esas son las IAs públicas. ¿Listo? Ahora, ¿para qué se están usando las IAs públicas? Para un montón de cosas. Y esto es para lo que ustedes lo están usando. Para generar texto, mire, la profe lo decía, yo les puse a hacer un ensayo y la estudiante me lo generó con inteligencia artificial. Pero es que las IAs no solamente generan texto, generan imágenes, generan video. Y entonces ya allí es donde yo tengo que tener peligro con mis datos. Yo en las redes sociales, yo no puedo colocar fotos, o sea, ya hoy si las coloco tengo que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque alguien puede tomar esas fotos y hacerme un video, ¿sí? Entonces ya ahí ustedes tienen que tener en cuenta los riesgos. Entonces la tecnología no es mala, lo malo es cómo lo utilizamos, lo malo es ese uso irracional de la tecnología. Entonces tengan mucho cuidado con lo que ustedes publican, ¿sí? En las redes sociales, porque esas imágenes se pueden convertir en un video, ¿sí? Que puede ser un video viral, ustedes saben, que puede ser un video chistoso, pero también puede ser un video que te puede hacer daño a ti y a tu familia.
Entonces yo tengo que tener cuidado con lo que yo publico en las redes sociales. Sobre todo nosotros que somos profesores tenemos que empezar a formar esa conciencia en nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque los adolescentes, los jóvenes, ellos con tal de mostrarse en las redes sociales, con tal de, voy a utilizar una palabra que la utilizan hoy en día mucho los jóvenes, con tal de presumir lo que hacen, ellos suben muchas cosas en las redes sociales y no saben los riesgos y los peligros a los que se van metiendo. Yo, por ejemplo, con los audios que mando en WhatsApp, ¿a quién se los envío? ¿Sí? ¿A quién le comparto mi voz? Hoy en día hay inteligencias artificiales que ya le pueden copiar la voz a uno, como decía la profesora. Y luego alguien, imagínate que te pueden mandar un audio, un WhatsApp con la voz de tu hijo, diciéndote, papá, necesito ayuda, me pasó esto, necesito que me consignes ya $1.000.000. Y usted, claro, estás escuchando la voz de tu hijo, usted sale a correr eso, a hacer lo que le digan allí. Entonces hay que tener, por eso yo soy muy enfático y digo, lo que más debemos cuidar hoy en día son nuestros datos, nuestra información personal, y en el caso de las instituciones universitarias, las universidades, los hospitales, lo que tienen que cuidar más son sus datos, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué otras tareas hacen las inteligencias artificiales? Traducción automática, eso ya cada vez la traducción es mejor, pero también pueden redactar documentos, pueden redactar ensayos, pueden redactar tesis doctorales, pueden redactar artículos, ¿sí? Entonces, para que la gente tenga en cuenta eso. Y entonces lo que el profesor hace poquito decía, entonces tal vez nos toca es devolvernos a otras formas de evaluación. Yo no utilizaría la palabra devolvernos, sino yo utilizaría la palabra tenemos que evolucionar a otros métodos de evaluación donde esa evolución va a tomar elementos que teníamos antes en el pasado, ¿sí? Ya no podemos seguir evaluando de la misma manera, ya no podemos evaluar con un ensayo, ¿sí? Porque tal vez ese ensayo puede tener sesgo, ese sesgo lo usó la inteligencia artificial. Y lo que ustedes tienen que hacer y lo que yo tengo que hacer es que saber que cuando yo le pido un ensayo, ese ensayo ya puede venir hecho por la IA. Entonces yo tengo que tomar medidas contra eso. Entonces tengo que decirle, si usted lo utilizó con inteligencia artificial y si yo demuestro que lo hice con inteligencia artificial, no será tenido en cuenta. O también puedo utilizar y decirle, o podría, por ejemplo, yo podría decir, utilice 3 inteligencias artificiales para generar un ensayo sobre esto y luego usted a mano me escribe cuáles son las ventajas y las desventajas de esos ensayos. Eso es diferente. Lo que sí tenemos que formar como profesores, lo que nunca se debe perder es esa formación crítica, que los estudiantes piensen, que los estudiantes razonen. Yo podría decirle, bueno, genere 3 ensayos con inteligencias artificiales y haga una crítica sobre esos ensayos teniendo en cuenta esta rúbrica, o sea, cosas que la inteligencia artificial no puede generar, ¿sí? Tenga en cuenta esta rúbrica, compare esto, saque esta conclusión y eso me lo vas a exponer de manera pública. ¿Listo? Ahora usted le va a decir en dónde se equivocó, encuentre errores en ese ensayo, ¿sí? Y una cosa que yo te voy a calificar son los errores que tú encuentres. Si tú me dices que el ensayo está perfecto y yo como profesor encuentro errores, pues ahí yo te estoy evaluando que tú no tienes la capacidad para criticar un ensayo. Entonces, si ves que es diferente, ¿listo? Eso. La inteligencia artificial también se está ayudando para hacer recomendaciones. O sea, mira, nos pueden llevar, ¿sí? Dependiendo de los gustos que yo tenga, me pueden llevar a tomar una decisión, ¿sí? Por eso es que yo a veces a mis estudiantes les digo que las redes sociales te conocen más que la familia. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, cada vez que usted le da en el Facebook un clic a esto, me gusta, me gusta, me gusta, a una foto en Instagram, me gusta, todas estas empresas de tecnología están captando tus datos y cada me gusta que usted le da es una nueva información para ellos y ellos ya, todos los que tenemos redes sociales, ellos ya tienen perfectamente, digamos, un perfil de gustos de lo que usted quiere. Y por eso cuando, a ver, lo que a mí me sale en Facebook, lo que a mí me sale en mi Facebook, en mi teléfono móvil, no es lo mismo que le va a salir a Ana María. No es lo mismo que le va a salir a otro profesor. ¿Por qué? Porque la información que se muestra allí, ¿sí? En cierta forma,
está sesgada dependiendo del perfil. Y ellos me muestran lo que yo quiero ver, lo que a mí me gusta. Entonces tengan en cuenta eso. Lo que el Facebook no le muestra la misma información a todas las personas. La información que le muestra el Facebook va dependiendo de su perfil, dependiendo de toda la historia que ellos tienen de nosotros, ¿sí? Por eso recuerdan que hubo un tiempo que se volvió viral en una semana, que ChatGPT te estaba generando gratis una foto de caricatura, entonces tú le subías una foto tuya, una foto real, y él te devolvía una caricatura de tipo cómic japonés, y la gente durante esa semana subió fotos, y ay, qué bonito, mira esto, yo estoy, pero ellos ya se apoderaron de esos datos, ya se apoderaron de tus fotos familiares, ¿sí? Y otra cosa, por ejemplo, de lo que está proponiendo este señor Sam Altman, el de OpenAI, es que a usted, digamos, te pueden garantizar un salario mensual, digamos, de $10, pero si usted se deja escanear la iris de su ojo. Es decir, me das tus datos y yo te doy un salario mensual durante 10 años. Si usted se deja escanear la iris del ojo, ya tiene acceso a toda la información de su cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de eso también se puede obtener la parte genética. Y eso es lo que nosotros no sabemos. Entonces, todo el mundo es contento utilizando estas inteligencias artificiales y no nos damos cuenta a veces de los peligros a los que están sometiendo. Por eso, tengan mucho cuidado cuando ustedes suben fotos, ¿sí? Tengan mucho cuidado cuando ustedes le pasan un ensayo escrito por usted a él y que él se lo evalúe. Bueno, y estos puntos suspensivos son para otras cosas, para múltiples cosas, que si yo me pongo a hablar aquí no termino hoy de todas las tareas de lo que se está utilizando la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, por eso es que esta charla, y les agradezco tanto a los que la organizaron, a la Vicerrectoría de Investigaciones, es que nos está formando, digamos, de la conciencia que yo debo tener al utilizar estos productos, que son inteligencias artificiales que tienen un modelo por dentro, que ya sabemos cuál es el algoritmo, pero que no sabemos cuáles son sus intenciones también. Y está bien usarlas, yo las utilizo, pero las utilizo responsablemente. Y la otra es que yo limito, yo no les doy mis datos. Yo trato de sacar datos de ahí, pero yo no les doy mis datos. Yo jamás le voy a subir un artículo allí. O, por ejemplo, o una historia clínica, un informe médico. No. ¿Listo? Ahora, entonces, la pregunta ahorita, y esta sí va para ustedes, es ¿en qué casos utilizar las IAs públicas? Porque son muy buenas y me ayudan para muchas cosas. ¿En qué casos utilizar las IAs públicas? A ver, allí Ana María, ayúdame con 2 intervenciones rápidamente. ¿En qué casos es adecuado utilizar las IAs públicas? ¿Hola? Hay muchos casos donde yo lo puedo, digamos, utilizar la IA pública. ¿En qué casos? Sí. Edison, ¿tienes la palabra? Hola, buenos días. Sí, bueno, mi inquietud no está relacionada con lo que está preguntando el profe, pero sí con el uso de Turnitin en la Universidad del Valle para gestión de la escritura de los estudiantes y sobre todo con esto del uso de la inteligencia artificial. Hay programas, hay facultades que ofertan diplomados, por ejemplo, de investigación con uso de inteligencia artificial, ¿cierto? Que tienen componentes éticos muy fuertes y que, entre otras cosas, pues enseñan cosas muy valiosas, por ejemplo, como a configurar, diseñar y entrenar researchers que pues tienen la capacidad no solo de diseñarte el algoritmo con los trazadores booleanos, sino de introducirlo en las bases de datos específicas, aplicar criterios de inclusión-exclusión, sacar los número X de artículos relacionados con tu tema de investigación y sistematizarlos en una matriz que te permite pues identificar problemas, metodologías, categorías, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entre otras cosas, enseñan también cómo hacer corrección ortotipográfica y de estilo.
que es, creo yo, una de las formas en que se podría utilizar la IA pública, ¿cierto? Porque no, pues no tiene mucha ciencia el prompt para este tipo de cosas. Pero resulta que pues yo tengo conocimiento de una estudiante de posgrado que empleó esta herramienta para hacer corrección de estilo y el Turnitin arrojó 15% de escritura generada con inteligencia artificial. La profesora ni siquiera le devolvió el ensayo, sino que la perjudicó en la nota. Yo pensaría pues que de pronto los programas que ofertan este tipo de diplomados pues están en línea o tienen digamos que unas políticas flexibles en torno a esto o que tienen capacitados a sus docentes para hacer gestión de la escritura de los estudiantes, pues en el sentido en que ofertan este tipo de diplomados, ¿cierto? Esa es mi inquietud, por un lado, es cómo gestionan o cómo está la Universidad del Valle entrenando a sus docentes para este tipo de cosas, porque no veo ahí la coherencia en ese sentido. Y la otra inquietud es que el mismo Turnitin te dice en una ventana de diálogo que su algoritmo no es del todo preciso y que en ese sentido escritos que puntúan con el 20% o menos de inteligencia artificial pueden ser considerados como humanos, ¿cierto? Claramente en la decisión de la docente que yo estoy citando no se ve, digamos que reflejada esta parte del Turnitin y por eso también me surge esa inquietud, o sea, ¿cómo están docentes? Porque en el entrenamiento de Turnitin que le hacen a uno, dicen que la intención de la herramienta no es perjudicar al estudiante, sino gestionarle el proceso de escritura. Entonces, esas son mis dos inquietudes. Muchas gracias. Bueno, pues profe, muy bien el comentario. Y de verdad, por ejemplo, a nosotros nos capacitan en Turnitin, ¿sí? ¿Cómo usarlo? Pero lo que no nos capacitan es, bueno, ¿y qué debo hacer en estos casos? Eso no nos lo han dicho todavía. ¿Por qué? Porque eso ya es criterio propio, ¿sí? Y tal vez, digamos, ahí quedó a criterio de la profesora. Y yo, si me preguntan mi opinión personal, yo diría que con un 15% de generado por IA, pues yo, digamos, no hubiera perjudicado al estudiante. Una cosa es un 15%, otra cosa es un 100%. Y además que, como dice, el Turnitin no es preciso tampoco. O sea, el Turnitin, de hecho, es otra inteligencia artificial que te debe ayudar a tomar decisiones, pero no tampoco tenemos que decir, basarnos solo en la inteligencia, solo en el concepto del Turnitin. Miren, a mí me pasó con una revista. Yo mandé un documento, ¿sí? Un paper, y en esa revista me dijeron que el 25% era copia, ¿sí? Y claro, yo me puse a revisar y claro, como el paper era extenso de 20 páginas, tomaba algunas referencias de otros papers pasados que yo ya había escrito. Y entonces me tocó escribirle al editor y decirle, sí, mire, aparece 20, pero son referencias de esto. Y luego al final el editor lo aceptó y el artículo fue publicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que a veces, y yo tengo que decirlo así, hay profesores que no le dan cabida tampoco digamos, a la retroalimentación. O sea, yo también en mi proceso tuve profesores que cuando les iba a hacer reclamo me decían, es lo que está allí y no hay más, ¿sí? Usted no, yo tenía un profesor que me decía, espérese un momentico, usted me habla de 1 metro de distancia para allá, ¿y qué es lo que viene a reclamar? No, no venga a reclamar, esa es la nota que yo le di. Entonces, a ver, ahí entonces empieza otra cosa. Una cosa son las herramientas de inteligencia artificial, el Turnitin no es perfecto, ¿sí? Pero entonces ya, digamos, las capacitaciones no solamente tienen que ser, digamos, en el uso de la herramienta, sino también en estos aspectos éticos, ¿sí? En estos aspectos, digamos, de formación humana también. O sea, por eso es que la inteligencia artificial sin ética es deshumanizante. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que replicar. Ahora, otro profesor habría podido decir, no, por el 15% hablemos con la estudiante, al menos hablemos, a ver qué pasó. A ver qué pasó, ¿sí? Pero hay gente que no es así, y eso ya está a criterio de cada uno, ¿sí? Otra cosa es que yo le demuestre que fue el 100% o el 80% o el 70%. Por eso son muy importantes las rúbricas de evaluación. Y a nosotros como docentes no nos han enseñado ni siquiera a hacer rúbricas. Muchas veces la calificación viene
que si no está en el párrafo inicial descrito cómo lo voy a evaluar el estudiante, pues tiene lugar a cosas subjetivas. Por eso, como docentes, cuando uno hace un examen, tiene que explicar muy clarito cómo es que va a evaluar, dejar todo claro, dejar las reglas claras, porque eso también es ética. Eso también es ética. A veces nosotros le pedimos ética a otros, pero nosotros no damos ética. Yo digo, no es ético cuando yo le pongo una prueba a un estudiante y no le digo cómo lo voy a evaluar. Ah, es que se suponía que eso estaba allí. No, no se suponía. Los estudiantes también deben saber cómo los voy a evaluar. Y si yo desde el inicio le digo, sí, usted puede utilizar la inteligencia artificial, pero si yo demuestro que ese está generado en más de un 80%, pues no te lo voy a calificar. ¿Sí? Profe, ¿Sí? tiene la palabra Marta. Listo, vamos Marta, y se nos acabó el tiempo. Marta, Y esto lo podemos continuar la próxima clase, no se preocupen. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo el compañero anterior, porque es bien preocupante, pero yo me hago la pregunta, se pregunta en qué caso usar las guías públicas, cuál es la ventaja o la diferencia entre las públicas y las privadas para yo escoger, digamos. Simplemente es que la única es pública y la otra es privada, pero algo Sí, más. entonces, y esto, entonces, como ya no acabó el tiempo, y ya cierro con esa pregunta a la profe. ¿En qué caso? Lo que pasa es que nosotros solamente tenemos las guías públicas, ¿cierto? Pero las instituciones, sí, bueno, esto lo retomamos el próximo miércoles. Entonces, el próximo miércoles arrancamos en esto. ¿Por qué las guías públicas no son una buena opción para gobiernos y sectores regulados? Eso lo vemos el próximo miércoles. Pero también yo quiero que conozcan una opción para que ustedes lleven a sus organizaciones, es que yo puedo construir mi propia inteligencia artificial privada. Es decir, cuando yo ya voy a usar datos que son sensibles, historias clínicas, notas de estudiantes, y yo quiero hacer cosas con las notas de los estudiantes, pues yo puedo construir una inteligencia artificial privada, pero eso implica otras cosas. Primero, conocer que eso se puede hacer. Primero, conocer que las únicas inteligencias artificiales no son estas. Que como institución también podemos construir una inteligencia artificial privada. Pero eso lo veremos el próximo miércoles porque yo no les quiero quitar más tiempo y yo tengo otros compromisos. Entonces, los espero. Esto se está poniendo bueno. Ustedes dirán, esto se está poniendo bueno. Y el próximo miércoles, pues en una horita les mostraré cómo es el proceso de implementar una IA privada, que en cierta forma utiliza algunos elementos de estas IAs públicas. Yo utilizo los modelos que son abiertos, pero para colocarlos en mi organización y para que mis datos no se vean vulnerados. Y eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles, Ana María. Muchas gracias, profe, a Angie, por acompañarnos, a todos los asistentes. Como les dijimos, no es posible dar demasiadas participaciones porque Sí, por son la 2 horas cantidad. para ver el curso. La idea es incentivar unas 3, 4 participaciones en cada break. Entonces, allí guardamos todas las preguntas para dentro de 8 días. También las pueden dejar en el chat y las sistematizamos y empezamos, como usted bien lo dijo, la sesión con esto. Y les hemos dejado también allí el link de asistencia. No olviden diligenciarlo antes de irse. Muy buen día para todos y todas.